Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con lo que son los defectos de vista. Por ejemplo, la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. Sí, a ciencia cierta sí no entiendo al 100% de qué tiene que ver cada una de estas debilidades que tiene el ojo o que tienen los ojos de algunas personas, pero está altamente ligado pues con el objeto del que se hablará hoy. Los primeros registros que se tienen son de jeroglíficos egipcios en el siglo V a.C. Sí, aquí se tiene pues registrado de cierta manera que se usaba el vidrio para poder mejorar la vista de ciertos objetos, o sea, para poder verlos mejor. Después seguimos con lo que es el siglo I después de Cristo con Séneca, quien fue un tutor de Nerón de Roma, y aquí se usaba lo que era un vaso lleno de agua para poder mejorar la visión hacia ciertas cosas y objetos. Siguiendo más adelante, tenemos a Alhazen, Alhacen, en el año 1021, y pues sus escritos, sus libros, se tradujeron del árabe al latín en el siglo XII, y esto pues propició de gran manera la invención de este objeto en particular en Italia en el siglo XIII. ¿Sí? Fue esto gracias a un físico florentino que se llamó Salvino degli Armati. Muy bien. Continuamos con Roberto Grosseteste, ¿sí? Un inglés que su escrito de Irride, de espacio, IRRIDE, pues de los años 1220 al 1235, pues ayudaron a que se propiciara o se propagara la idea de este nuevo elemento, de cómo se podía mejorar la visión con ciertas características y con ciertos materiales. De la misma manera, el monje franciscano Roger Bacon en el año 1262 también tenía o contaba con escritos acerca de la ampliación de objetos por medio de cristales. Sí, continuamos con China en el siglo XII también, y aquí tenemos registros de que se utilizaba lo que era el cuarzo ahumado para que el sol no pegara tan fuertemente o que no afectara tanto a la visión de las personas. Sí, entonces era como que una especie de filtro para que los rayos de luz no llegaran tan directamente a los ojos. De la misma manera, en la cultura inuit, pues usaban de este tipo de objetos o artefactos para cubrirse los ojos de la nieve. Sí, es curioso ver cómo en China los usaron para cubrirse los ojos del sol y los inuit los usaron para cubrirse los ojos de la nieve. Sí, algunos pues usos características diferentes, pero aún así tenían un solo propósito, que es el de proteger los ojos. Sí, entonces el hecho de usar pues ciertos objetos de sol es una frase o un conjunto de palabras o un concepto anacrónico, ¿sí? Desde el siglo XX. Esto quiere decir que se viene usando desde hace bastante tiempo y el uso de esa frase o de esa palabra no ha cambiado incluso hoy en día. Entonces, ¿qué propició la aparición de este objeto a lo largo de pues estos siglos que se fue desarrollando? Pues la verdad, asombrarnos o comprender cada vez un poco más acerca de los ojos. Sí, tratar de vislumbrar o dejar en claro la complejidad y pues la maravilla en gran medida de lo que son los ojos. Y todo esto a través de distintos escritos y estudios que se hicieron en base a este objeto que conocemos hoy en día como los lentes. Entonces, ¿cuál es la forma de este elemento? Pues principalmente se debe mencionar que es un instrumento óptico. Esto infiere, por obvias razones, que va puesto o en los ojos o muy cerca de los ojos. Entonces, vamos a ir pues desbaratando o viendo por partes cómo es que están compuestos los lentes ya de la época moderna o contemporánea, que son básicamente lentes, que es el cristal, el armazón, donde van sujetos estos cristales, el arco, que es donde se apoya el armazón sobre la nariz, y las patillas, que es donde se apoya el armazón sobre las orejas. Entonces, es muy curioso ver cómo, pues en gran medida tiene una composición sencilla,
Sí, esto no le resta para nada de importancia porque realmente la gran mayoría de todo el trabajo se encuentra reflejado en el trabajo puesto o el detalle pues con el que se ha logrado hacer un lente muy específico para la condición muy específica de cada persona y cada pues debilidad visual o impedimento visual que tenga. Entonces continuamos. Lentes pues hay de muchos tipos de graduaciones, pero hay un tipo en específico que son los bifocales y esto se viene comprendiendo como la combinación de dos lentes diferentes. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? O el uso más bien, pues que se puede tener un tipo de graduación para el cual se realiza alguna actividad en específico y otra parte u otra área del mismo lente puede tener una graduación diferente y se usa para algo diferente, vaya. Entonces, un ejemplo podría ser que cierta parte del lente está diseñada para poder leer bien, por ejemplo, un libro, una hoja, lo que sea, y el resto del lente está diseñada para poder ver bien a distancia, sí. Entonces aquí se ve que sirve para corta distancia y para larga distancia. ¿Y cómo es que lo logra? Pues básicamente alterando, modificando o controlando de cierta medida lo que es la luz. Sí, estamos tratando con impedimentos visuales, entonces gran parte de, o la gran mayoría de los elementos cuando se habla de la visual o de la óptica tienen una estrecha y directa relación con la luz y cómo es que pues se desenvuelve, cómo es que funciona a nuestro alrededor y cómo los ojos la reciben. Entonces esto es básicamente la labor del lente, alterar un poco más la luz, cómo viaja a través de los medios para que los ojos de las personas puedan ver pues debidamente. Y bueno, aquí ya tiene que ver bastante las formas de estos lentes, de los cristales, que comenzaron siendo simplemente piezas planas, ¿sí? Piezas o placas bastante rectas de cristal. Después ya se empezó a jugar con lo que es la curvatura y ya aquí en adelante se fueron viendo pues las deficiencias o las ventajas que tenía el usar este tipo de curvaturas. Y también algo muy importante que se debe mencionar son estos actores secundarios con lo que concierne a los lentes. ¿Y por qué secundarios? Porque realmente no son o no sirven para mejorar la visión, pero son de gran apoyo en sentido literal y sentido figurativo para el soporte de los lentes en sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a la nariz y a las orejas. Entonces, la nariz es en donde se apoya el arco de los lentes para que se quede a la altura de los ojos, y las orejas es donde se apoyan las patillas del armazón para que los lentes no se estén inclinando hacia atrás y de esta manera pues que tengan una posición fija y que la experiencia del usuario de este artefacto pues sea lo más normal o pues sin complicaciones posibles. Y bueno, seguimos, los materiales. A lo largo de la historia, como se podrán haber dado cuenta, pues hubo distintos intentos o materiales que se tenían al alcance en esas épocas y por lo tanto pues era lo que usaban para hacer su elemento lo más parecido a lo que es el lente que conocemos o los lentes que conocemos hoy en día. Pero principalmente fueron vidrio, esmeralda, agua, cuarzo ahumado y ya, pues refiriéndonos a tiempos más modernos y contemporáneos, el cristal mineral, el material orgánico y el policarbonato. Esto simplemente refiriéndonos a lo que son los lentes. Entonces también pues se debe mencionar un poco acerca del armazón, que incluye lo que es el arco y las patillas. Y esto a su medida y pues a su ritmo también ha tenido distintos usos de materiales, como los que son algunos el hierro, el acero, algunos tipos de resinas, ya hablando más modernamente, y por último tenemos aluminio, titanio y pues algunas aleaciones de estos metales, haciéndolos bastante resistentes a golpes, a rayaduras y pues sumamente ligeros, que es algo que se debe tener en cuenta si estamos hablando de un elemento que va a estar pues trabajando en nuestra cara y en nuestra cabeza. Sí, no es algo, o bueno, no es una parte del cuerpo a la que se le quiera poner bastante peso extra. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues como ya nos ha tocado ver en algunas otras cosas y objetos, este elemento se llama de distintas maneras dependiendo de pues la región, país o incluso dialecto en el que se hable. Y los lentes no son la excepción, porque principalmente tenemos la palabra lentes y después también tenemos lo que son gafas, anteojos, antiparras, binóculos y espejuelos.
entonces probablemente algunos de ustedes se relacionen más con esas palabras que con la palabra que he estado usando yo, que son lentes. Y siguiendo, es un elemento bastante importante que tiene una estrecha relación con lo que es el concepto de la luz, que esto ya lo vimos en el video de la lupa. ¿Y por qué es importante? Pues básicamente porque nos da una manera un poco más física de controlar la luz a nuestra voluntad hasta cierto punto para mejorar nuestra visión o para poder llevar a cabo distintas actividades. Entonces, pues de cierta manera poder decir que se controla la luz desde hace ya algunos siglos puede parecer impresionante, pero sí, es verdad, la hemos estado utilizando para nuestro favor y pues en particular para elementos de salud, tanto con los lentes, así, la lupa, y también con otros objetos con los cuales también tiene una relación directa, por ejemplo el microscopio y el telescopio. Entonces el microscopio sí se podría relacionar un poco más con elementos de ciencia y de salud, y ya pues el telescopio con elementos más pues grandes, por así decirlo, o ya con temas más cósmicos y pues con relación a física, planetas y el estudio del espacio. Sí, pero es curioso ver cómo es que este simple elemento, esta placa, este vidrio, este cristal, con distintas maneras o usos y aplicaciones, pues nos puede llevar de una rama, por ejemplo la salud, a otra rama como es la física. ¿Sí? Entonces hay que siempre tener en cuenta esa dualidad que pueden tener los objetos dependiendo de cómo se vayan usando. Y para finalizar, pues tenemos lo que es el objetivo principal de los lentes. ¿Sí? Cuando alguien va a conseguir un par nuevo de lentes o cuando le dicen que necesita lentes tan siquiera para leer o simplemente para poder ver de lejos. ¿Sí? Todas estas condiciones son bastante importantes. Entonces, ¿en qué cae y en qué radica todos estos avances que se han podido realizar a los lentes con el paso del tiempo? Pues en poder otorgar una mayor calidad de vida. Sí, no cantidad, sino calidad de vida. Que la persona pueda pues ver de una manera más adecuada, que no se frustre, que no se canse y que pueda llevar a cabo pues una vida de lo más tranquila y práctica posible. Por este video es todo, nos vemos luego.